Bueno, como ven, esto es rápido, llegando y a subirse aquí al escenario y vámonos de repente, rápido. Creo que teníamos una propuesta que hacerles de cómo organizar un poco esta plática. Entonces se construyeron 3 preguntas y cada uno intervendríamos un breve tiempo. En la primera, en la segunda, bueno, ahora seríamos 2, después Pedro, cuando se incorpore llegará. Y la primera sería cómo impactaron 30 años de neoliberalismo en la educación mexicana. La segunda es, ¿cuáles son las principales afectaciones con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Ay. Y la tercera, si mal no recuerdo, era ¿cuáles son los retos educativos de la llamada cuarta transformación? ¿Sí? La profesora Tere Garduño es siempre muy organizada, muy cumplida y lo preparó por escrito, o sea que se merece todo el espacio del mundo por ser tan organizada y tan preparada, y yo trataré de complementar un poco. El compañero que me antecedió ya nos presentó, ¿no? Entonces pasamos directamente, Tere. Creo que este es el que... Bueno, este también tiene, los dos tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto, nos da mucho gusto estar con ustedes en este espacio. Pues somos apasionados de la educación, nos dedicamos a la educación y en ese sentido queremos compartir algunas reflexiones. La pregunta que nos mandaron en la guía acerca del impacto del neoliberalismo nos obliga un poco a ir un poco para atrás, diría yo, para entender de dónde viene ese neoliberalismo, ¿sí? Por allá, por los 80, la globalización económica mundial propone normas de hacer las cosas de acuerdo a las indicaciones del capital. Es un poco el principio, ¿sí? Hay un modo único, universal de hacer las cosas y esto se plantea después de la crisis de los estados nacionales. Y junto con esa globalización aparece el neoliberalismo educativo, que en efecto plantea que hay que hacer las cosas en educación de una sola manera y que la educación en el mundo está en crisis. Nos vendieron esa idea, muchos gobiernos, muchos investigadores la compraron, la educación está en crisis por problemas de calidad. Aparece la palabra calidad en el discurso, en los ámbitos educativos, palabra que es importada de otro ámbito, de un ámbito de productividad. Y para garantizar la calidad, dicen, hay que hacer lo mismo, hay que estandarizar los procesos para tener ciertos resultados esperados, todos iguales. Este neoliberalismo se impone en todo el mundo, y bueno, México no es la excepción, y aparecen además organismos económicos internacionales que empujan a que México tome esa posición. Por ejemplo, el Banco Mundial, del cual habrán oído, la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, y algunos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos rápidamente agrupan a expertos educativos para vender la idea, para teorizarla y vender la idea, y venderles la idea a los gobiernos de que es necesario trabajar por la calidad de la educación, que está ligada al rendimiento escolar. Y en ese sentido lo que plantean es, hay que medirlo. La única forma de saber si eso está funcionando hay que medirlo, y aparece un paradigma de la medición. Alguien diría de la evaluación, yo digo de la medición de resultados, para saber si los sistemas educativos son de calidad o no son de calidad. Bueno, en ese sentido, México es parte de la OCDE. Les quiero decir que, bueno, hay expertos mexicanos trabajando en la OCDE, muy bien pagados, ¿no? Y se plantean que lo que hay que hacer es estandarizar precisamente la educación en el mundo. Esto llevó al sistema educativo mexicano a una línea de control de los resultados en las escuelas. Y se vende la idea de que si no se
mide, no se sabe cómo está. Es necesario medir todo para conocer los resultados. Y desde esa perspectiva, pues México tiene la influencia de sistemas de evaluación muy fuertes. De hecho, no sé si ustedes recordarán, empezaron a aparecer en páginas de internet los resultados de las escuelas. ¿Qué escuela estaba en cuál resultado? Por rankings, y invitan a la población, a madres y padres de familia, a que vean cómo está su escuela para ver si está bien o no, si conviene que los niños vayan a esa escuela. Bueno, y se premian a los buenos resultados. Yo la primera vez que leí, alguien me dijo, ¿ya sabes cómo está tu escuela? No, no sé cómo está mi escuela. ¿Qué tengo que saberlo? Yo lo sé internamente, sabemos cómo están las escuelas, pero dicen no, de acuerdo a los exámenes estandarizados que se aplican. Y aparece Planea, aparece Enlace, aparece PISA para los chicos de secundaria y prepa, aparecen las Olimpiadas del Conocimiento con pruebas cada vez menos locales y más regionales, más de las direcciones operativas o de nivel nacional, para ver si los niños y las niñas estaban aprendiendo bien y cumplían con los estándares. Esta presión lleva a un fenómeno del cual también se habló por la prensa, de venta de exámenes, porque se asocia el resultado en las escuelas con la premiación para los profes. Un profe que tiene buenos resultados merece un incremento salarial. Y entonces, bueno, en estos asuntos de la búsqueda de la mejoría de la condición, hay quien compra exámenes y hay quien se dedica los tiempos antes del examen a entrenar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en las secundarias para que tengan buenos resultados y entonces pues sea el profesor esté bien premiado, ¿no? Y entonces toda la disciplina de la escuela va hacia allá. No importa el interés, no importa el desarrollo científico, no importan las emociones, no importan las diferencias. El Estado mexicano empieza a tomar una idea acerca de la inclusión, pero es una inclusión falsa, porque en realidad los buenos son los que ganan y tienen buenos resultados en los exámenes. Y eso va a llevar a que las escuelas seleccionen a los estudiantes, rechacen, a lo mejor no abiertamente, pero sí de hecho a los estudiantes que no pueden rendir y se niega pues este apoyo en las diferentes etapas del desarrollo. Y bueno, hay ejemplos de cómo este camino va no solo teniendo una influencia en los sistemas de trabajo de las escuelas, de los profes, sino también en la organización de las escuelas. Hay un programa educativo que yo no sé, Tatiana, si ya está desaparecido en las escuelas al 100, todavía no, está en ese proceso. Pues se supone que tendría que haber desaparecido, pero escuelas al 100 que decían eran las escuelas de alta calidad, no. Hay un artículo que yo les recomiendo de Lev Velázquez, de la jornada del 18 de febrero del 16, donde explica que estas escuelas al 100 en realidad se llaman así por los certificados de infraestructura educativa nacional, eso quiere decir 100. Para este proyecto, los empresarios diseñan un programa muy fuerte en donde a través de un fideicomiso van a encargarse de la mejoría de las escuelas, porque se plantea, tienen que haber buenos resultados, pero tiene que haber bonitas escuelas, que estén bien, los baños, los patios, ¿eh? Y entonces estos empresarios compran la idea y se firma un convenio de colaboración con lo que se llama el Fondo de Aportaciones Múltiples, que va a facultar al Estado mexicano, al gobierno, para que entregue bonos que lo que van a implicar es la hipoteca de las escuelas. La hipoteca del terreno de las escuelas está hipotecada para que los empresarios pudieran hacer el convenio y mejorar la escuela. Solo quiero decir una cosa, los empresarios mejoraron las escuelas a su libre arbitrio. Si un empresario que tenía una fábrica de losetas pensaba que la mejor era esa loseta amarilla, pues toda la escuela tiene la loseta amarilla, porque además no solo era el contrato para que lo hicieran, podían contratar ellos a sus propias empresas que les daban la infraestructura. Con esto se hipoteca la estructura escolar, o sea, se hipoteca lo físico y además se toma el pensamiento de los profes, de los padres,
Los padres están preocupados por los resultados de estas escuelas, por la nueva tendencia a la calidad de la educación, y cierran, y ya le doy la palabra a Tatiana, cierran con los consejos de participación social, que fue una idea, yo digo maquiavélica, porque lo que se plantean es un consejo formado por padres, personas de la comunidad, alumnos, que van a decidir y controlar los gastos en las escuelas. A esos consejos hay que rendirles cuentas de cómo se está funcionando, ¿sí? Y una vez que hagan el cambio de infraestructura, que cambien lo que la escuela necesita, el mantenimiento les queda a los padres. El Consejo de Participación Social tendrá que encargarse de cambiar el baño cuando ya no sirva porque le vendieron un baño de mala calidad, o las ventanas porque en la siguiente temporada de granizo pues se acabaron. Eso pasó con muchas escuelas. Entonces, este mecanismo de intervención en las escuelas implica, de hecho, un control de los resultados y una privatización impresionante. Porque son las empresas privadas, estos grandes empresarios, que toman acción sobre la escuela. Bueno, un poco en el mismo sentido que Tere, el neoliberalismo se introduce en todos los países de América Latina y del tercer mundo a partir de una brutal crisis que están viviendo dichos países por el famoso endeudamiento. Ustedes, algunos de nuestra edad más o menos, recordarán las grandes lágrimas amargas que derramó López Portillo cuando dijo que no pudo defender al peso, que se le fue y le pidió perdón a los marginados. Ahí fue donde los priistas tradicionales, como decimos, colgaron los tenis, se lavaron las manos y se fueron a sus casonas a disfrutar de la vida. A partir de ahí le tocó a De la Madrid una crisis brutal que en el mundo, todo el tercer mundo se llamó la década perdida, porque ahí sí no era como ahorita que se iba a crecer 2, 3, 4, 1, medio. Ahí fue crecimiento -10. Los salarios, si ustedes recuerdan, cada mes se aumentaban en un 300% para que alcanzáramos a comprar el pan, las tortillas. Yo recuerdo, la jornada costaba 10,000 pesos cada jornada, o sea que imagínense cómo andaban las cosas. En esa brutal crisis, los gobiernos, y el de México por supuesto, firmaron lo que se llama las cartas de intención, y ahí se comprometieron a todo lo que dio entrada al neoliberalismo. El rubro más importante de las cartas de intención fue el compromiso de reducir el gasto público. El gasto público en nuestro país se concentra en los grandes rubros sociales, en la educación y en la salud. Y vean el estado en que está la educación y el salud como producto de ese recorte al gasto público. Como consecuencia de ese brutal recorte al gasto público, no se trató solo de congelar y despedir gente del sistema, no. Lo que se trató fue sobre todo, y esto es el punto nodal, digamos, del neoliberalismo, se trató de mercantilizar los procesos sociales y privatizarlos. Son dos fenómenos diferentes. No es lo mismo la mercantilización de los procesos sociales que su privatización. La mercantilización, y para ambos se utiliza el sistema de evaluación, con distintos elementos y dirigido a distintos sujetos del sistema educativo. ¿Qué es lo que come la mayor parte del gasto público? Los salarios. Había entonces que detener los salarios a cualquier costo, pero detenerlos de una manera que no provocara una profunda crisis y que no saliera todo el mundo a las calles a protestar por los salarios. Había que crear otra cosa, y eso se llama estímulos, y que no son salario.
porque cuando uno gana un estímulo en cualquiera de los sistemas, no te impacta el salario. Por lo tanto, no te impacta tampoco antigüedad, no te impacta prestaciones y no te impacta jubilación, sobre todo. Entonces, eso es muy importante. Se desvinculó el pago por el trabajo del salario. Y de esta manera los salarios se pudieron quedar estancados durante años y años y años. Pero había una zanahoria en el medio. Si tú aceptas ser evaluado o medido, como bien decía la profesora Tere, porque no son evaluaciones valorativas, digamos, valoraciones que vayan a revisar los procesos complejos de la educación. Piensen que la educación es muy compleja. La educación implica que todos y cada uno de nosotros, desde que somos niños, nos apropiemos de la posibilidad de entender el lenguaje simbólico abstracto que representa todas las cosas de este mundo, desde las materiales hasta las inmateriales. Un niño tiene que aprender que la palabra bonito se refiere a determinados elementos y que se puede aplicar en determinadas circunstancias, de la misma manera que tiene que saber que la palabra dos, que pudiera ser cualquier otro sonido, porque hay cientos de lenguas, ¿verdad? En este propio país hay 62 lenguas indígenas y el 2 se dice de 63 maneras diferentes en el país, pero los niños tienen que saber, por lo menos en español, que dos quiere decir dos unidades, dos cosas, ¿sí? Eso implica la aprehensión simbólica del conocimiento. Y entonces, ¿cómo haces para medir realmente un proceso tan complejo? Pues si quieres medir, no tienes más alternativa que reducir el conocimiento, empobrecerlo a algo que puedas medir. Si tú le preguntas en un examen a un niño, ¿cuáles son los procesos sociales, económicos, políticos que desataron la Revolución Mexicana? Pues necesita escribirte por lo menos 2 párrafos. Pero si tú le preguntas, ¿cuál fue el plan que inició la revolución? Y le pones el plan de Ayutla, el plan de Chimalpopoca, el plan, ¿no?, de San Luis, pues entonces el niño solo llena una bolita. Uno es un conocimiento memorístico, el otro es un conocimiento procesal, problematizado. Entonces ese no se puede medir, el que se mide es el memorístico. Por eso la profesora hablaba de un profundo empobrecimiento del proceso de educación, porque lo que se trata es que los niños, cuando les digo los niños, les digo hasta los adultos, porque el sistema de disque evaluación, que no es evaluación, son exámenes estandarizados de llenado de bolitas. En este país hoy día uno se puede obtener un doctorado llenando bolitas, doctor en llenado de bolitas, porque uno va ahí al Ceneval y entonces te registras y dices, yo quiero cursar y aprobar la licenciatura, la que quieran, y vas pagando por las guías, vas pagando por los exámenes, vas haciendo tu examen de llenado de bolitas y te vas hasta llegar al doctorado sin ningún problema. Todo eso finalmente redunda en un brutal y total empobrecimiento. Pero también estos exámenes y estas mediciones se hicieron para poder otorgar el estímulo del que les hablaba. O sea, tú ya no vas a luchar por tu salario se va a quedar ahí con un aumento cada año de un 2%, de un 3%, que al cabo que la Comisión de Salarios, integrada por toda nuestra charrería nacional, pues todos firman de acuerdo, sí, cómo no, ¿qué necesita el trabajador? Un aumento mayor de 3%, no hombre, no, se van a corromper, hay que queden 3%. Entonces los salarios se fueron quedando ahí y el estímulo es así, bueno, te voy a evaluar, ¿tú quieres un estímulo? ¿Quieres ganar más de eso?
pues te voy a evaluar. A ver, dime, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde están tus constancias? ¿Qué cursos hiciste? Y cuando juntes todo el papelerío, yo voy a calificar y voy a decir, tienes tantos puntos, te toca el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y vas a tener un estímulo de tanto. Esto mercantilizó la práctica docente, porque muchos maestros, y bueno, pues era el sistema que se impuso y muchos maestros, su familia depende de ellos, los salarios andan bajos, pues dijo, yo le entro y le entro en la competencia y cuanto más papel junte y yo compito con Tere y entonces hazte a un lado que yo voy a ir a tal plática y voy a pedir una... ¿Tú no das constancias, Paloma? Oh, ya nos quitaron la constancia de ahora, ya no tenemos puntos. Entonces, quiere decir que pusieron a competir a los maestros entre sí para ver quién obtenía mayor puntaje. El que tenga mayor puntaje tiene mayor. Eso es mercantilizar la docencia. Y este es el ejemplo, yo diría, más grave de los procesos que se introdujeron en la educación. Porque hoy día, y ni modo, tenemos que hacer una autocrítica, pero es así, un buen número de maestros no está dispuesto a luchar por los salarios y sigue pendiente de los estímulos. Y esta es una interrogante para la cuarta transformación. ¿Va a seguir el sistema de estímulos? Ya me voy a la tercera, pero bueno, me retacho. La segunda característica más fuerte del neoliberalismo, privatizar. Privatizar no quiere decir vender las escuelas. ¿Quién demonios va a comprar una escuela pública y para qué? Pues no es negocio. O sea, a duras penas la gente lleva a los niños allá a la escuela en miles de comunidades de este país. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué implica el proceso de privatización? Implicó introducir en la educación las cuotas, porque el Estado dijo, bueno, ya controlé una buena parte de los salarios, ya tengo montado todo este sistema, ya me ahorré un montón ahí, pero ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a mandar instrucción, creó este famoso sistemita de la participación social en cada escuela, y entonces los padres de familia tienen que abrir la escuela a la participación social, tienen que hacer kermeses, tienen que hacer no sé qué, tienen que hacer no sé cuántos. Ay, que la escuela hay que pintarla, a ver, papacitos, pues junten el dinero. Que los bancos ya se rompieron, ay, papacitos. Como esto se convirtió en un escándalo, la mayoría sabe de las cuotas, ¿verdad? Como esto se convirtió en cuotas y se hizo un escándalo cuando digamos la insurrección magisterial de los años 14 y 15 y los padres de familia se organizaron, entonces ahora pusieron unos letreros afuera de las escuelas que dice, está total y absolutamente prohibido cobrar cuotas. Pues fácil, lo voy a llamar aportación voluntaria, no es cuota, yo no cobro cuota, yo nada más le digo, oigan papacitos, necesito una aportación voluntaria para reparar los baños, oigan papacitos, necesito una aportación voluntaria, etc. Eso es privatizar, es decir, lo público social es responsabilidad del Estado. Si yo le traslado esa responsabilidad a los privados, estoy privatizando, estoy estableciendo un sistema de pago de la educación pública y gratuita. Y esto se generaliza también a otro elemento que decía Tere, se aplican los exámenes de ingreso. Supongo que algunos de ustedes ya tienen hijos o algunos de ustedes pasaron el famoso examen de Comipems para entrar a las prepas. Bueno, pues como esos exámenes van cerrando y van eliminando sujetos que puedan entrar al sistema público, pues se creó en estos 30 años de neoliberalismo una educación media y superior que equivale al 30% de la matrícula, y eso se creó de Salinas de Gortari para acá. Es decir, antes eran 2 o 3 universidades católicas por ahí, las que había privadas, algunas prepas, ¿no? Pero ahora equivalen al 30% de la matrícula. Eso es privatizar.
yo pongo las barreras para ingreso a la media superior y a la superior, y entonces tú pues te tienes que ir a buscar, porque hay universidades patito en los garajes, hay esas universidades patito que se llaman, desde esas hasta las famosísimas del Valle, la Salle, la Ibero, la Náhuac, todas esas, ¿no? Entonces los dos fenómenos fundamentales que han destrozado la educación han sido la mercantilización y la privatización. Bien, tenemos una segunda pregunta, que de cierta forma se han tocado algunos puntos de ella. ¿Cuáles son las principales afectaciones con la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto? Ciertamente que la privatización, la mercantilización es una de ellas. Yo creo que una central es la situación de excepción en que pone al magisterio. Porque a partir de la reforma que fue aprobada en el Pacto por México, en lugar de regular las relaciones laborales del magisterio por el artículo que habla del trabajo, o sea, el 123, se regularon por el tercero. Y entonces eso implica eliminar de tajo todos los derechos adquiridos por los trabajadores y controlarlos a modo, en la forma en que a la Secretaría de Educación Pública le convenía. Esto no se ha eliminado de la ley. Hay quien dice, ya se derogó la reforma de Peña Nieto. Cuidado. El asunto de la situación de excepción del magisterio no está resuelto. Y ustedes han de haber oído en los medios, en los periódicos, han de haber leído, que el gran problema era el control de las plazas. ¿Sí? No, es que eso había que hacerlo porque los profesores venden y compran las plazas. Bueno, hay que aclarar que los profesores de la CENTE no tienen las plazas ellos. Quien decide la plaza es el Estado. El Estado decide cuál es la plaza que le da un profesor, la SEP, ¿sí? Entonces, no, la CENTE no tiene una oficina en donde de aquí le vendo una plaza, para nada, ¿sí? Esto es determinado por el Estado. En el 123 se plantea que el 50% de las plazas son decididas por el patrón y el otro 50% es decidido por el patrón y los trabajadores, en todos los trabajos. Bueno, eso era el mayor miedo, dijeron en la Cámara, en la gran discusión y los grandes gritos de los panistas es, no lo aprobemos porque va a haber venta de plazas. Sin embargo, lo aprobaron y sin embargo no cambiaron la situación de excepción del magisterio. Pero esa fue la más grave, porque a partir de ahí, el ingreso, la permanencia y el cambio, ¿cómo se llama? La promoción eran regulados por los exámenes. Esos exámenes masivos que fueron, fue algo realmente como espectáculo, ¿verdad? Kafkiano, que tuvieran que tener fuerza pública para aplicar un examen a los profesores. O sea, tan no era voluntario, tan no era para mejorar la educación, que así se hizo. Esto fue uno de los daños más fuertes de ese pacto, que impactó. Yo tengo unos datos que yo quiero leerles, eso no me lo sé, Tatiana, lo anoto porque si no se me olvidan, ¿sí? Pero quiero decir algo bien importante. Por ejemplo, muchos profes, cuando se supo de la evaluación, muchos profesores que les quedaba poquito para jubilarse, enseguida empezaron a tramitar. Hay un dato que es del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo de la Secretaría de Hacienda, dice que entre el 15 y el 17, entre 2015 y 2017, se ubicaron en vías de retiro más de 150,000 docentes. Yo quiero imaginar a esta cantidad de docentes, viendo que se viene el examen, que van a tener que resolver en una computadora, muchos de ellos posiblemente no informatizados por el nuevo milenio, pero bueno, cumplían su función de ser buenos profes, pero dijeron, yo no le entro al asunto de la evaluación en la máquina, ni a aprenderme todos los reglamentos, yo soy profesor de banquillo, yo sé enseñar a los niños por qué tengo que hacer esto, y esos profes se pusieron en el periodo de prejubilación. Y bueno, si somos más exactos,
Un poquito más de 67,000 presentaron el trámite prejubilatorio y 90,400 el de jubilación. Son cifras escandalosas. Y lo digo porque muchos de esos profesores que habían acumulado experiencia, que sabían cómo enseñar a leer, que eran buenos profes de sexto, que en secundaria enseñaban bien matemáticas, que eran buenos maestros de ciencias, dijeron adiós. Eso no hay reparación. O sea, esos profes ya no regresan. Los profes se jubilaron en las condiciones que pudieron, algunos aprovecharon algunas ofertas que hizo el Estado para la jubilación, porque al Estado le urgía adelgazar, como bien lo dijo Tatiana, el gasto en educación. Y adelgazarlo significa pues tener menos plazas, porque las plazas no se reponían. Entonces, bueno, eso pasó, ¿sí? Y hay otro dato importante, y es el asunto de las normales. De acuerdo a la evaluación punitiva que se estableció, todo mundo tenía que hacer examen para ingresar, nadie entraba de automático. Resulta que las escuelas normales, que son las instituciones dedicadas a la formación de docentes de manera específica, empezaron a ver disminuidas la cantidad de aspirantes. Fíjense, entre el 99 y 2000 había más de 200,000 estudiantes en las diferentes escuelas normales del país. Para el ciclo 18-19 hay menos de 100,000, o sea, la mitad. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué los estudiantes, los chicos, ya no quisieron ir a las normales? Porque en el momento en que deja de ser atractiva la profesión del maestro, dijeron, mejor busco otra cosa. ¿Ustedes recuerdan que hubo un momento en que el Bester Gordillo dijo, hay que hacer escuelas de turismo en lugar de las escuelas normales rurales, por ejemplo? O sea, hubo un desprecio de la educación normalista, que, bueno, yo soy normalista, yo sé lo que es formarse en una normal, y el contacto permanente con la práctica, la observación, la revisión, eso te va formando. Aprendes cosas en el aula, lo que te dicen tus profes, pero mucho más cuando ves a otro profesor, cuando entras a la clase, cuando lo apoyas, cuando practicas. Y eso es en esencia un trabajo de las escuelas normales. Entonces, pues bueno, para cambiar eso, ahora pues ya lo veremos en la última pregunta de qué hay que hacer, pues una cuestión que hay que hacer tiene que ver con las normales. Hubo otro ingrediente realmente demoledor durante la reforma educativa de Peña Nieto. Muchos de ustedes, como Tatiana y yo nos acordamos muy bien, hubo una, no es película, es como documental que apareció en los cines antes de las películas, que se llamaba De Panzazo. La primera vez que yo vi De Panzazo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Como que no adviertes la intención, porque ves esta escena en la secundaria con los chicos terribles haciendo un desastre y los profes sin hacer nada. Bueno, pues hubo de manera explícita, ya lo había de manera implícita, la entrada de la industria privada, de los empresarios privados a la educación tiene mucho tiempo, pero en el sexenio de Peña Nieto fue descarada. Fue absolutamente abierta. Y muchos grupos empresarios por la educación, Mexicanos Primero, Suma por la educación, se dieron cuenta que podían aliarse con el gobierno para el asunto de la educación. Esto es un mal muy claro en todo el mundo, ¿verdad? Pero en América es muy claro. Hay un grupo muy grande de profesores en Estados Unidos que lucha contra eso y que nos reportan una película que apareció ayer que se llama Bienvenido a Superman, ¿no? En el cual pues pasaba lo mismo, o sea, era poner en entredicho el trabajo del maestro, decir que era lo peor que había en la sociedad y entonces ir contra el maestro y decir hay que evaluarlo. Entonces Mexicanos Primero entra en esa historia junto con otros grupos y empiezan a proponer que se promueva la evaluación y que se denigre lo más posible a los maestros. Yo me acuerdo de haber visto fotografías en el periódico durante la heroica resistencia de la CENTE, en donde los ángulos que tomaban de los profes que estaban en las marchas eran los peor que podrían haber tomado para decir, ¿quieres esto para tus hijos? ¿Estos son los maestros de tus hijos? Entonces, la opinión pública fue muy manejada. Yo tengo gente cercana que me preguntó muchísimas veces, pero muchísimas, no estoy exagerando, Tere, pero ¿por qué los maestros se portan tan mal? Y yo tenía que volver a explicar, a ver, espérame, ¿en dónde viste la noticia? Ah, no, pues es que la vi en
no digo nombres, ¿verdad?, porque sería muy feo, Televisa primero y otros periódicos. No, a ver, pero ¿qué dijeron acerca de las razones por cuales profesores están luchando en la calle? Eso no se dijo. Y entonces se hace una coalición de empresarios por la educación que va a entrar hasta la casa magna de la evaluación en nuestro país, que fue el INE. Y lo digo con todas sus palabras. ¿Por qué? Porque el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, tenía dentro de sus super expertos a gente que había sido parte de Mexicanos Primero, que había estado en su consejo. De esta manera, la perversión era total. ¿Por qué? Porque estos expertos teóricos, si estamos hablando de gente que teóricamente es muy sólida, había aceptado venderse, había aceptado trabajar con Mexicanos Primero y había sido electa, por coincidencia alguien dirá, yo diría por intención, en el Senado, para ser de parte de los expertos del INE. Yo siempre me pregunté por qué en aquella época, cuando Ángel Díaz Barriga concursó, no lo escogieron. Mejor, estuvieron corrompidos, ¿verdad? Pero dice uno, ¿por qué esto? Como Gilberto, como él, como Silvia Smelkes, ¿no? Escogieron expertos que aceptaron ese acuerdo y que tuvieron sueldos chonchos, ¿sí? Sueldos muy fuertes en el INE. Y tiempo después, cuando uno ve sus declaraciones, hay quien dice, sabíamos que no era la mejor evaluación. Oh, pues, si tú sabías, eres experto que no era la mejor evaluación, ¿por qué firmaste? Da tu dignidad, tu crédito académico, por decir que esa evaluación sí va a mejorar la situación de los profes en el país y de la educación. Ellos firmaron y aceptaron y la defendieron a capa y espada en televisión y en todos los medios, en los mensajes para los profesores, en las escuelas, en el Consejo Técnico llegaba el mensaje del INE, que lo mejor que podían hacer era la evaluación, que iban a ser maestros de calidad. Entonces, esa entrada pues fue muy fuerte y siguió con el nuevo modelo educativo que todavía no se quita. Hay que tener muy claras las cosas, mientras no se construye un nuevo proyecto educativo, el anterior está, pues ¿qué van a enseñar? El nuevo modelo educativo de Peña Nieto está en las escuelas. Y en ese modelo se propuso algo que fue un acto de perversión así exquisita. Propusieron algo que se llamó autonomía curricular. ¿Qué era eso de autonomía curricular? Es darles a los profesores el derecho de decidir qué van a enseñar a sus alumnos. Pero eso de qué van a enseñar a sus alumnos era de 30 minutos al día, ¿sí? Cuando mucho, a veces lo podía lograr la hora a la semana, y les iban a preguntar a los niños, ¿qué quieres aprender, mijo? Ah, pues yo natación, pero no hay alberca en la escuela, no importa, quiero aprender natación, a ver, consíganse una alberca, no van los niños, o robótica, o danza folclórica, ¿sí? O cocina, o quiero ir a las estas jornadas literarias que hicieron de todo. Y pidieron que en las escuelas se decidiera entre el profesorado de manera colegiada qué clubes, les llamaron clubes. Yo dije, ¿por qué clubes? O sea, ¿por qué los famosos clubs aparecen en las escuelas? Cuando yo entiendo un club social o un club deportivo en donde libremente voy y me meto a la alberca si es lo que quiero, ¿sí? Más o menos era la ideología. Y plantearon que los profes tenían que encargarse de esos famosos clubes y que los papás y las mamás tenían que comprar el material. Entonces, si era algo muy complicado, los padres lo compran. Y automáticamente, y se los digo así de manera de frente porque yo estoy en una escuela, automáticamente llegaron a las escuelas una enorme cantidad de vendedores de proyectos para clubes, ¿sí? De todo tipo. A mí me llegaron a decir, es que usted está obligada a contratarnos. No, les dije, yo no estoy obligada a nada, no tengo por qué estar obligada. Es que lo dice la ley y lo dice el nuevo modelo educativo. Entonces los clubes entraron hacia las escuelas. Yo digo que la mayor perversión de los clubes fue en secundaria. Secundaria es un caso muy doloroso porque, bueno, quienes tengan hijos en secundaria, hijos e hijas en secundaria, o sean profes de secundaria, saben que la educación tecnológica es una rama muy importante de la secundaria.
La educación tecnológica le da a los chicos una formación para el trabajo. Muchos niños y niñas terminan la secundaria y se acabó la escuela, por las condiciones económicas en las que vive la familia. Pero si aprendieron en un taller de carpintería un poquito a manejar pues las diferentes herramientas y a saber cómo hacer una silla, puede que puedan ayudar en un taller si necesita la familia sobrevivir. Piscicultura, conservación de alimentos, mecánica, fabricación de muebles, un montón de posibilidades. Eso se cerró absolutamente la posibilidad de que la educación tecnológica siguiera funcionando en las escuelas. Y con eso se vino despidos, hubo profes separados de su puesto, porque ya no había para ellos trabajo. En el momento en que la materia de trabajo desaparece, el patrón, la SEP, y aquí llegó Pedro con nosotros, que viene corriendo de su escuela, no se fue a tomar un café, él viene de muy lejos de su escuelita, y por ahí ya está con nosotros afortunadamente. Y pues estábamos hablando ahorita de la segunda pregunta, Pedro, y decíamos que el asunto de la educación tecnológica pues fue muy grave, porque lo que hizo fue correr a los profes, o a otros profes mandarlos a que dieran los clubes famosos, en los cuales se mezclan los niños de toda la escuela, y es un club abierto, libre, pero pues ni se aprende a hacer lo que se está planteando, ni se tienen todos los recursos, se convierte en muchas veces algo bastante caótico por el asunto de los movimientos de todos los niños. Imagínense 600 niños moviéndose en la escuela para ir a los clubes. Yo quiero pensar en la escuela de Pedro, pues, no sé cómo les haya ido, pero bueno, es un poco complicado, ¿no? La mía es más chiquita, pero bueno, yo me negué a hacer los clubes, quiero advertir que no. Dije, no, entro a eso. Y sobre todo, quitarle la materia de trabajo a los profesores y la materia de formación a los adolescentes. Ese fue un caso terrible en la reforma de Peña Nieto. Y bueno, lo último que quiero mencionar, y ya para poder darle la palabra a Pedro, es que en el caso de las normales empezó a haber un deterioro terrible y una lucha contra los normales. Primero las rurales fueron vistas como enemigo número uno del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos piensan, porque los chicos son críticos y propositivos. Y número dos, como innecesarias, porque pues ahí con toda la gala de poder que pudo exhibir en su momento, Aurelio Nuño lanzó la frase: cualquiera puede ser maestro. Y entonces, pues estos que iban al Ceneval, como decía Tatiana, a presentar su examen y lo pasaban finalmente llenando bolitas, llegaron a las escuelas a tener una plaza docente, sin tener ningún contacto con niños, ninguna experiencia, ninguna formación, solo se conocían al dedillo las guías que habían estudiado para los exámenes. Muchos de esos docentes hechizos ya no están en las escuelas, acabaron renunciando. A la hora que les dejan 40 criaturas de las 8 a las 12:30, entran en pánico. O sea, ¿qué cosa es eso de estar con los niños todo el tiempo, entendiendo el proceso de desarrollo infantil y apoyando sus aprendizajes? Muchos se fueron. Pero además, en la cabeza, lo que a mí me parece más perverso, Tatiana y Pedro, es que la gente empezó a creer en eso. La población empezó a decir, sí, está bien, pues sí, con que estudien un poco y ya, ¿no? Y bueno, quien tiene muchos años, la escuela en donde yo estoy tiene 48 años, ¿sí? Yo tengo un poquito más de maestro, 2 años más de maestro nada más. Después de 50 años, decir, lo que implica educar, yo digo, perdónenme, pero no cualquiera puede ser maestro. No puede ser, o sea, se tiene que tener una formación, tienes que aprender muchas cosas, tienes que desarrollar estrategias, tienes que colaborar con otros para ser maestro. Y bueno, le damos la palabra a Pedro. Buenas tardes y una disculpa, vengo desde el Molino, Iztapalapa, entonces es un poquito complicado atravesar toda la ciudad. Soy director de la Escuela Primaria Centauro del Norte y bueno, pues por más que hicimos el esfuerzo es complicado. Y pues somos parte de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE.
Acuérdense que todo el sexenio pasado, pues había los maestros de la CENTE otra vez en las calles. ¿Y ahora qué quieren los maestros de la CENTE? Y nosotros le llamamos una guerra contra el magisterio, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y fue una guerra que tuvo consecuencias muy graves. Creo que hay que seguir diciendo que esa guerra implicó que tomaran presos a maestros, 41 estuvieron presos en un momento, apenas en diciembre pasado salieron 11 de nuestros compañeros después de estar 5 años, 8 meses en el penal de Puente Grande, ahí junto a pues junto a gente que estaba catalogada como muy peligrosa, ¿no? A mis compañeros fueron catalogados como muy peligrosos porque tenían capacidad, decían así, en el estudio psicológico que les hicieron, de organizar a la gente. Entonces, la consecuencia fue eso, fue que despidieron a muchísimos maestros, todavía tenemos 586 maestros despedidos. Apenas el lunes que estuvo la comisión de la CENTE en Palacio Nacional, por segunda vez, es algo que se ha calificado como muy importante porque fue atendida por el presidente de la República y una de los acuerdos, de los compromisos, es que para el 15 de junio deberán de estar reinstalados todos esos maestros. Eso es importante, porque imagínense quedarse sin salario, ser botados de su escuela, varios ya 4 o 5 años. Entonces esperamos que pronto se componga pues esa situación, pero también, como ya explicaron las maestras, pues implicó un desprestigio hacia los maestros. Creo que todos vimos en las televisoras una y otra vez diciendo la educación está mal, ¿por culpa de quién? De los maestros. Y no se dice, y creo que también se debe haber abordado, que nuestras escuelas pues tienen muchas carencias, que no han sido reconstruidas, escuelas que sufrieron daños por el sismo, que no hay mobiliario nuevo, que no hay equipamiento, que muchas de nuestras escuelas no tienen acceso a internet y que eso nos dificulta poder trabajar con los niños. Entonces, esta reforma educativa que recién se cambió, se aprobó una nueva y creo que vamos a referirnos en la última parte a esto, cuáles serían los retos para este gobierno sobre una educación que dejaron devastada, que los neoliberales de los últimos 30 años pues pasaron sobre las escuelas, sobre los derechos de los maestros, sobre los aprendizajes de los niños y una serie de consecuencias que nos lleva entonces a que no hemos logrado superar varios rezagos. Hay muchas personas que no saben leer y escribir, hay muchas personas que no terminaron la primaria o la secundaria, hay muchos jóvenes que no están entrando a las universidades. Entonces eso es parte de lo que las reformas, no solo la de Peña Nieto, ocasionaron hacia la educación. Es muy importante que refrendemos la lucha en defensa de la educación pública. Muchos de nosotros nos formamos en escuelas públicas, desde preescolar, primaria, secundaria, en mi caso en la normal, en el caso de las maestras, bueno, también los estudios universitarios. El poder prepararse siempre va a ser muy importante. Decía José Martí que un pueblo educado es un pueblo libre, pero con estas reformas más bien la intención era no educar al pueblo, no lograr que tuviéramos un pensamiento crítico, que accediéramos a los libros. Por eso es muy importante, siempre reconocemos que la Brigada para Leer en Libertad realiza estos eventos, logra que los libros lleguen a las escuelas. Ahora estamos con un programa, aquí vi ahorita un camioncito, un librobús, están yendo a las escuelas, están llevando libros económicos para que nuestros niños, los papás, la gente lo compre. Eso es lo que a grandes rasgos les puedo decir. Todavía esta reforma no termina de irse, necesitamos lograr que en los próximos días, que ese sería el compromiso que hay con el presidente, se logre resolver todos estos problemas
pero sobre todo empecemos a discutir cómo tiene que ser la educación en este país. Muchas gracias. Bueno, nada más para puntualizar, creo que ya nos extendimos bastantísimo. La reforma de Peña Nieto es una reforma que acumuló 20 años de procesos de transformación de la educación. El primero que hizo una reforma constitucional fue Salinas de Gortari. Transformó el tercero constitucional, y transformó varios artículos para introducir ya cambios. Uno de los más importantes fue la descentralización, otro fue la creación de esta participación social en las escuelas, otro fue el eliminar la responsabilidad del Estado sobre la educación superior, media y superior, y ahí se dio inicio, digamos, a lo que implican las reformas constitucionales. Zedillo no hizo reforma constitucional. Fox presentó un programa que se llamó Programa Escuelas de Calidad, donde introdujo toda esta dinámica que llevó a que las escuelas, a final de cuentas, a través de estos procesos de evaluación, unas afuera dijeran escuela de calidad y otras no. Entonces había ya escuelas de primera y escuelas de segunda, porque pues ningún papá va a querer llevar a su hijo a una escuela que no diga que es de calidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la diferencia? Pues la habilidad para hacer un proyecto, para conseguir dinero, y para que el Estado de esta manera decía, estas son las mejores escuelas, ahí voy a invertir. Todo este resto son las peores escuelas, pues ahí no voy a invertir nada, y que se ocupen los papás de sostenerlas. Introdujo ya incluso en la escuela pública esta diferenciación y creó el Instituto Nacional de Evaluación. Después vino el siempre bien recordado, ¿cómo se llama? Felipe de Jesús del Sagrado Corazón, etcétera, etcétera, Calderón. La reforma peñista, de hecho, es la misma que la que propuso Calderón. La reforma de Calderón, que se llamó Acuerdo para la Modernización de la Educación, tenía 5 elementos. Y de esos 5 elementos, prácticamente la reforma de Peña Nieto los retoma, pero con la diferencia que los vuelve constitucionales. Entonces, el principio de la evaluación estaba ya en la de Calderón, pero no era obligatorio. Entonces Calderón hizo una convocatoria para que los maestros, que son bien buena gente, fueran ahí a evaluarse, para que les dijeran si eran idóneos, si no eran idóneos, si sabían llenar las bolitas o no, porque un maestro tiene cualidades que no se pueden con el llenar de bolitas. ¿Cómo vas a medir la cualidad o la capacidad de explicar a los niños, motivarlos, entenderlos, ver qué problemas tienen, proponer alternativas? Eso no se puede evaluar haciéndole preguntitas y llenando bolitas, pero bueno. Entonces, como nadie prácticamente más que algunos charrines del CENTE acudieron a la evaluación, pues ¿qué es lo que faltaba? Pues hacerle un principio constitucional. Entonces la evaluación es un principio constitucional, y el que no cumple los principios constitucionales pues es prácticamente un traidor a la patria, ¿no? La patria es la Constitución, y si uno no cumple con lo que te está diciendo la Constitución, con esa evaluación que está muy bien planteada ahí, todos sus elementos, pues se convierte en eso, en un agente que está contraviniendo el más alto mandamiento de la patria. Por eso mismo se generó este proceso en el que 150,000 maestros dijeron, yo no voy a entrar a esa denigración que es esta evaluación, para que después de 40 años como maestra, donde yo elaboro los materiales, les traigo libros, atiendo a los niños, me venga a decir un fulano ahí en una computadora que no soy idóneo, renuncio. Fue una falta de respeto para los maestros. Y por eso ahora tenemos estos problemas, porque al hacer todas estas, una evaluación no es un principio constitucional, la evaluación es un proceso inherente a cualquier proceso educativo,
incluso un proceso entre una pareja, entre el papá y los hijos, y yo le estoy explicando a mi hijo por qué no puede ir a las 10 de la noche al parque, y mi explicación no le está entendiendo, yo tengo que evaluar lo que le estoy diciendo, lo evalúo y rectifico, y si uno evalúa todos los días aquello que está haciendo y a dónde quiere llegar con lo que está haciendo, eso lo hace uno naturalmente. No es un principio como la laicidad, la gratuidad, etcétera. Pero lo metieron en la Constitución por eso, simplemente por eso. Entonces, parte de lo que no sabemos ahora es hasta dónde realmente se va a poder eliminar todo este inmenso sistema de evaluación. Porque este inmenso sistema de evaluación tiene un montón de organismos para todos los profesores de todos los niveles, desde preescolar hasta el investigador de excelencia del CONACYT, todos están metidos en un sistema de evaluación y hay un montón de organismos, está el CONACYT, está Comipems, está Ceneval, están los CIES, están los PROMEPS, están los PIFID, bla, 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 hay una estructura burocrática inmensa, por eso había que respaldarlo constitucionalmente. Pero además todo esto lo respaldaron el famoso Pacto por México, que básicamente se firmó entre el PRI, el PAN y el PRD. Y estos son los partidos que ahora están en la Cámara impidiendo, porque López Obrador no tiene la mayoría. No puede quitar una reforma constitucional, empecemos por ahí. Él envió un proyecto, pero con ese proyecto no pasa porque Morena no tiene las 2/3 partes de la votación. Eso le abrió cancha a que esos mismos partidos que impulsaron la reforma peñista dijeran, no, pues vamos a hacerle un montón de cambios a la propuesta. Y ahí está el meollo. Ahí abro paso para la tercera parte. ¿Quién empieza? Bueno, un poco viendo los tiempos y tratando de ser sintética, yo hago una invitación a ustedes. Lo que acaba de decir Tatiana es totalmente claro. Los cambios en la Constitución, los que se firmaron, los que se aprobaron por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores y que pasaron por 17 estados y fueron aprobados, no implican la derogación total de la reforma educativa. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Pero es algo muy complicado. Yo los quiero invitar a que revisen las declaraciones, a que revisen los artículos, a que vean por qué. Porque si no, queda uno como detrás, como fuera de la jugada, o sea, no entendiendo por qué razón no se está satisfecho con una propuesta de cambio como tal. Hago una invitación, hay compañeros maestros, hay académicos que han escrito mucho al respecto, pueden ustedes comparar, hay algunas comparaciones de la propuesta de López Obrador, lo que se propuso en la Cámara y lo que quedó al final. Eso es clarifica mucho para entender qué está pasando, porque el reto sí es muy grande. Alguien decía, en las leyes secundarias se compone, ninguna ley secundaria puede ir más lejos que la Constitución. Eso nos tiene que quedar claro. El tejido que se tiene que hacer para lograr que el proyecto educativo sea un proyecto decidido nacionalmente por los profesores, por las familias, por los estudiantes también, por los académicos y no por los empresarios, es una tarea que está muy pendiente y que tenemos que lograr instrumentar de tal manera que la participación de la población sea plena. Y no se puede hacer si no hay participación. Si no sabemos qué está pasando, es muy difícil dar la opinión. Entonces, yo quiero agradecer que la Brigada Poder y Libertad nos haya invitado aquí para poder comunicarles algunas de las cosas que nos preocupan e invitarlos a esta lectura de las leyes, lectura de los acuerdos, lectura de lo que pasa con la CENTE, que es la gran luchadora de la resistencia del magisterio y de la educación pública. No solo es por las condiciones laborales, es por las escuelas de los niños y las niñas más marginados de nuestro país,
que están en muchísimas escuelas públicas y otros más, pero bueno, la educación pública está en manos precisamente de los docentes y tenemos que acompañarlos en esta tarea. Gracias. Bueno, solo decirles que los maestros de México estamos comprometidos en defender la educación pública, en que las escuelas estén abiertas para todos los niños y los jóvenes, que todos el derecho que tenemos a una educación no de calidad, porque no es correcto decir de calidad, sino una educación integral, una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer, una educación que nos enseñe cuáles son nuestros derechos, una educación que nos enseñe a leer, que tenga en las escuelas muchos libros, muchas computadoras, maestros suficientes, maestros especialistas, porque tenemos un problema grave hacia los niños que requieren educación especial, no están siendo atendidos. Ahora en la reforma que se aprobó dice que solamente lo será en casos excepcionales, pero tenemos muchos niños. Yo les puedo decir que en mi escuela hay muchos niños que requieren educación especial para poder avanzar y desarrollarse. Ese es el compromiso de los maestros. La lucha de la coordinadora va a continuar, no solo en las calles, ahora también en las aulas, también en el debate, también en la elaboración de las propuestas. Y ojalá no creamos todo lo que dicen a veces las televisoras, como dice la maestra Teresita, pues tenemos otras opciones en internet, televisoras como Rompeviento, como Telesur, periódicos como La Jornada, revistas como Contralínea, y las redes sociales. Es muy importante que ahora, además de chismes y demás, pues mejor pongamos qué pensamos de la educación, de las escuelas y de los maestros. Y apoyemos a los maestros en eso cotidiano que a veces nos piden, porque no hay recursos, porque no hay forma de mejorar entonces las escuelas. El reto para este gobierno, llamado la Cuarta Transformación, pues es que esta transformación también llegue a la educación y a las escuelas. Muchas gracias. Mil gracias, compañeros.